Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Este jueves es 16 de enero. Tampoco hoy la Iglesia celebra en su calendario general, el calendario romano, la memoria de ningún santo, pero sí quiero hacer yo mención de unos santos mártires que celebra principalmente la orden franciscana. Son los protomártires franciscanos, mártires del siglo XIII, Berardo, Otón, Pedro, Acurcio y Ayuto. Los dos primeros eran sacerdotes, mientras que Acurcio y Ayuto no lo eran. Y fue el mismo San Francisco el que los envió a anunciar el Evangelio a los musulmanes, al norte de África. Fueron apresados por su fervor y su libertad en la predicación del Evangelio, y fueron decapitados en Marrakech, y sus restos fueron traídos otra vez a Europa. ¿Y por qué son importantes estos 5 mártires? Además de por ser los 5 primeros de la orden franciscana en vida de San Francisco de Asís, el conocimiento de este martirio e incluso la recepción de los restos de estos 5 mártires en Lisboa fue lo que movió a un joven que se llamaba Fernando, era de Lisboa y era religioso en un buen monasterio de aquella ciudad, lo que le impulsó a abrazar el hábito de la recién fundada orden franciscana. Con permiso de sus superiores se hizo hermano menor. Pues yo creo que solamente por esto, o aunque solamente fuera por esto, merecía la pena hacer mención de estos 5 mártires. Nosotros vamos a meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Aunque me estoy deteniendo principalmente en el Evangelio, estoy también haciendo referencia estos días a la primera lectura o bien al Salmo responsorial para decir algo de estas lecturas. Y como ya saben, la primera lectura es de la carta a los Hebreos y es particularmente interesante. El texto de hoy está tomado del capítulo 3 de esta carta, entre los versículos 7 y 14. Y el autor de la carta de los Hebreos cita a la palabra de Dios a su vez, y dice con palabras de un salmo: si escucháis hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron a pesar de haber visto mis obras. Y sigue diciendo un poco más adelante la carta a los Hebreos: atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Al contrario, animaos los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy.
para que ninguno de vosotros se endurezca, engañado por el pecado. En la carta a los Hebreos nos está subrayando la urgencia del momento presente. No podemos decir nunca mañana, ni tampoco detenernos en la consideración del ayer, por brillante que haya sido el ayer. No tiene importancia. Lo que importa es el hoy, el presente, y hoy se nos exhorta a no endurecer el corazón, a no hacerlo impermeable a la palabra de Dios. Porque ocurre en ocasiones que escuchamos la palabra de Dios y es como si no la escucháramos, porque nos blindamos ante ella, porque adoptamos una actitud defensiva ante algún detalle de la palabra de Dios que nos choca, o que nos parece que a nosotros nos amenaza, y ya empezamos a defendernos de ella, y ya queremos darle alguna interpretación adecuada y conforme a nuestros intereses, esos intereses que queremos salvaguardar por encima de todo. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Y cita un episodio tenido lugar en los días del Éxodo. Dice: cuando vuestros padres me provocaron a pesar de haber visto mis obras. No provoquemos nosotros a Dios. Vivimos sumergidos en la gracia, vivimos sumergidos en su misericordia. ¿Cómo podríamos atrevernos a tentar a Dios, a ponerlo a prueba, exigiéndole nuevas pruebas de su amor, de misericordia, de su benevolencia para nosotros, o de lo que es peor todavía, de su existencia, de su justicia? Creamos con el corazón, abramos el corazón a la fe y por tanto no pongamos a prueba a Dios. Y luego indica la carta a los Hebreos la importancia de perseverar en la fe, pero perseverar en la fe unidos, en comunidad de creyentes. Cuando uno está solo en la profesión de su fe, es muy posible que las dificultades se hagan demasiado grandes y uno sucumba en el combate de la fe y no persevere en él. Por eso el autor de la carta dice: animaos los unos a los otros cada día mientras dure este hoy, este momento presente que se renueva mientras nosotros vivimos en este mundo. Animaos mutuamente. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca en el pecado, se endurezca engañado por este mismo pecado. Que nuestros hermanos nos sirvan de estímulo, así como nosotros serviremos de estímulo a nuestros hermanos. Y unos y otros mutuamente nos ayudaremos a revisar nuestra vida, a no dormirnos en los laureles, esforzarnos en el combate cristiano, retarnos mutuamente a amar más y amar mejor. Termina precisamente este texto que se lee en la misa de hoy con estas palabras: en efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Lo importante no son solo los comienzos, lo importante es la manera en que terminamos la carrera de nuestra vida, el buen combate cristiano. Hay que conservar hasta el final firme la actitud de entrega a Cristo, la actitud de los comienzos. De nada sirve empezar con fuerza y luego cansarse, aburrirse, dejarlo. Y entonces la comunidad cristiana, el grupo cristiano en la Iglesia tiene esa función inestimable. Por eso el salmo responsorial de la misa de hoy es precisamente este salmo
que cita el autor de la carta a los Hebreos, el Salmo 94, que en la liturgia de la Iglesia lo podemos utilizar incluso diariamente como el salmo invitatorio, al comienzo o antes de comenzar el rezo del oficio divino. Y se nos invita a repetir tras cada estrofa: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Pues vamos entonces a escuchar el Santo Evangelio de la Misa. Seguimos en ese capítulo primero del Evangelio según San Marcos, del que leeremos los versículos 40 al 45, que dicen así: En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: No se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes. Es un texto muy rico y yo les invito a fijarse en numerosos detalles del mismo. En primer lugar, se habrán dado cuenta de que no se dice que Jesús curara al leproso o de que el leproso quedara curado. Él dice: puedes limpiarme si quieres. Jesús le dice: quiero, queda limpio. Y San Marcos dice: quedó limpio. Por tanto, una y otra vez se utiliza el verbo limpiar y quedar limpio, y nunca el verbo curar o quedar curado. Porque la lepra tiene una connotación especial en Israel, al estar muy legislada en la ley de Moisés. Se quiere evitar en la situación del desierto y luego en la convivencia en Tierra Santa, se quiere evitar las posibilidades de contagio y se decreta para el leproso una situación de marginación absoluta, verdaderamente cruel. Y el leproso tiene una consideración de persona maldita según la ley, impuro continuamente toda su vida, sin poderse purificar a no ser que quedara curado. Y por eso la lepra no se cura, se limpia. Una connotación física o moral. Es como una enfermedad sucia, vergonzosa, algo que conecta directamente con el pecado, es como una imagen del pecado. Entonces nosotros vamos a entender esta palabra de Dios, no identificando el leproso con cualquier enfermo, físicamente enfermo, de nuestra sociedad o nosotros mismos. Vamos a entenderlo de las miserias morales, de las extraordinarias miserias morales que existen en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Son numerosísimos. Y es posible que nosotros, aunque solo sea con nuestra tolerancia, con nuestra aceptación de lo que hay, con nuestra resignación
las cosas son así hoy día, la gente piensa así, no podemos decir otra cosa porque será mal visto, mal entendido, mal interpretado. Con esa cobardía nos hacemos cómplices de todas esas lacras morales, de todas esas verdaderas lepras que afectan a nuestra sociedad y a los hombres que la formamos. Luego fíjense en el detalle de que aquel hombre, el leproso, directamente no pide nada a Jesús. Él hace un acto de fe. Él sabe que no tiene capacidad por sí mismo de ser limpiado, de terminar con esa situación terrible de marginación. Él no puede de ninguna de las maneras, ni por mucho que se esfuerce. No puede. Pero él confiesa su fe en Jesús. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es un hombre de Dios. Por eso le dice, como retando a Jesús, pero con esos retos de amor que a Dios le encantan. Si quieres, si tú quieres, Señor, yo sé, yo creo que tú puedes limpiarme. Lo que tú hagas ya depende de ti. De mí, lo único que depende es poner la fe. Y la fe va a desatar las manos de la misericordia. La fe va a delimitar las posibilidades de actuar en nosotros que el Señor tiene. Si a veces el Señor no puede ser más generoso con nosotros, es porque no creemos lo suficiente, porque no nos ponemos en sus manos, porque pretendemos determinar hasta el detalle lo que queremos que Él nos conceda, cuando sin embargo nuestra fe es una fe muy, muy precaria, tambaleante, poco firme. Lo que destaca en aquel leproso es una fe sin fisuras, una fe firme, una fe poderosa, el reconocimiento de que no puede nada, pero que lo espera todo. Esto es lo que creo, que si tú quieres, puedes limpiarme. Y evidentemente, ¿qué puede hacer Jesús? No puede hacer otra cosa más que derramar toda la efusión de su corazón misericordioso y compasivo en las llagas de este hombre, para limpiarlas absolutamente, de una forma inmediata, repentina, definitiva, para siempre. Aquel hombre no empezó a mejorar, ni Jesús le recetó ningún remedio. Aquel hombre quedó inmediatamente limpio de aquella enfermedad. Se le quitó inmediatamente, dice el texto, y quedó limpio. A nosotros a veces estos milagros de Jesús, a esta generación descreída que somos nosotros, nos parecen historias lejanas, casi cuentos de hadas, y pensamos que en definitiva era fácil para él, porque Jesús era Dios, y como era Dios podía hacer lo que quisiera. Bastaba que dijera, quiero, queda limpio, y aquel hombre quedaría curado. Lo que, sin embargo, todo eso lleva a plantear otras preguntas, y es por qué Jesús no curó a todos los enfermos de lepra que había en Israel en aquel tiempo, y devolvió la vista a todos los ciegos que había en aquel tiempo. ¿Por qué no lo hizo con todos? Nos viene entonces a la mente, pues, el hacernos preguntas acerca de lo que el Señor quería. Ya dijimos en el Evangelio de ayer, comentándolo, que Jesús no había venido principalmente para ejercer la beneficencia en medio de los hombres, ni evitarles cualquier sufrimiento, cualquier dolor, que Jesús venía a anunciar el reino. Pero ciertamente mostró que el reino había llegado con multitud
de curaciones y de milagros como este. Pero no pensemos que fue algo fácil para él. Como quien extiende una varita mágica y pronuncia las palabras adecuadas y alcanza el efecto deseado. No. El texto nos ofrece una consecuencia absolutamente inesperada de aquel milagro de Jesús. Inesperada y curiosa consecuencia. Y es que a partir de aquella curación concreta, Jesús empieza a padecer esos síntomas de una cierta marginación que experimenta el leproso, el que antes había sido leproso. Se afirma de Jesús que inmediatamente a partir de entonces ya no podía entrar en las ciudades, que se tenía que quedar en las afueras de las ciudades, en lugares solitarios, dice San Marcos. ¿Por qué? El motivo era que había crecido tanto la fama de Jesús que todo el mundo quería acercarse a él, tocarle, presentarle su petición. Era imposible así, de tal manera que Jesús no entraba en las estrechas callejuelas de la ciudad o del pueblo que se tratara, sino que se quedaba en las afueras. Y el que quería iba a buscarle y a verle. Sin embargo, aunque esta sea la razón profunda, su popularidad, la fama que ha cobrado, sin embargo, los efectos son semejantes, son parecidos. Que Jesús ya no puede convivir normalmente con los hombres. Que Jesús es asediado hasta el punto de que no le dejan descansar, ni le dejan orar, ni le dejan comer. Que Jesús se fatiga extraordinariamente y que tiene, a pesar de todo, que seguir desempeñando su ministerio de misericordia. Y con esto nos viene a decir también el Evangelio, que esa fue la redención que realizó Jesús. Él no dijo simplemente, quedan perdonados todos vuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados. Él se echó a sus espaldas la cruz de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestras culpabilidades. El Señor fue a su pasión para expiar de una forma vicaria por el pecado de todos nosotros. En eso consistió la redención. Y aquí ya se ve, Él otorga la curación, la limpieza, pero a cambio de cargar Él, no con la enfermedad, pero sí con las consecuencias de la enfermedad. Y ya sabemos que las consecuencias de esa enfermedad, que es el pecado, es el sufrimiento, la oscuridad y la muerte. Mis queridos hermanos, que la consideración de esto nos llene de un amor más grande por Jesucristo nuestro Señor. Que nuestra gratitud sea una gratitud inmensa hacia aquel que cargó con toda esa debilidad y culpa en nuestra vida y la clavó en la cruz para que nosotros fuéramos libres y libremente pudiéramos buscar a Dios. Que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.